Fundación del Magisterio de la Araucanía presenta Perfiles. Estimados amigos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio de conversación Perfiles a través de Autónoma Televisión, nuestro canal 2 en Temuco y también el apoyo de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Ya en este cuarto año en que estamos junto a ustedes compartiendo distintos temas. Hoy día algo que nos gusta, que nos apasiona, algo que seguramente les va a llamar la atención. Nuestro invitado es don Camilo Espinosa Corzo, él es el director regional del IND, región de la Araucanía. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, buenas tardes. Muy bien, Osvaldo, muchas gracias. Y bienvenido, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un gusto poder compartir con usted este espacio de conversación sobre el deporte. Así es, pues sobre el deporte, por eso decía yo, algo que nos apasiona mucho, no porque Chile haya salido campeón de la Copa América, porque Temuco esté en primera división, porque el básquetbol también haya subido a primera división, estamos felices, sino que también contentos, y no tan solo hablando de deporte por estos motivos, sino porque el deporte es parte pero fundamental de la vida, ¿verdad? Ustedes en el IND, ¿cómo ven eso? ¿Lo ven así? Sí, por supuesto, nosotros creemos que el deporte es esencial en el desarrollo integral de las personas desde muy temprana edad y hasta los adultos mayores, para toda la vida. Tenemos un abanico de programas que abarcan las edades desde los 2 años, ¿verdad?, hasta los adultos mayores en distintas etapas, algunas que van construyendo adhesión a la actividad física, construyendo la práctica del deporte como una cuestión normal y cotidiana de las personas, eso sumado, ¿verdad?, también a mantener una buena alimentación, a buenas prácticas de salud y además también viendo quiénes de ahí van reuniendo algunas condiciones particulares, ¿verdad?, para ir acercándolo al camino del alto rendimiento. Así que tenemos un abanico importante de oferta programática, de programas, de política que buscan, como te decía, mantener la práctica deportiva en las personas durante toda su vida. Así es. Y esto lo organiza o se trabaja a través del IND. ¿Qué es el IND? Es el Instituto Nacional del Deporte. Bueno, hoy día dependen del Ministerio del Deporte. Y le pregunto esto, ¿es importante el que tengamos hoy un Ministerio del Deporte? Sin duda que es muy importante. Vamos a hablar un poquitito de lo que tiene que ver con el deporte en la etapa escolar, entonces claro. Ahí te voy a hacer un par de comentarios al respecto. El IND es el Instituto Nacional del Deporte, es Chile Deporte, ex Chile Deporte, ex DIGEDER, claro. ¿verdad? Es un organismo del Estado descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se vincula a la Presidencia de la República a través del Ministerio del Deporte. Nosotros somos un instituto descentralizado, pero somos los ejecutores de la política pública deportiva que define hoy el Ministerio del Deporte. El ministerio que aparece el año 2013, ¿verdad?, que diríamos que tiene su marcha blanca durante el año 2014 y que es el llamado a definir la política pública deportiva de nuestro país. Tú me preguntas qué importancia puede tener, ¿verdad?, la aparición del Ministerio del Deporte. Yo creo que es trascendental. El Instituto Nacional del Deporte, como un instituto descentralizado, ejecutaba un montón de programas que venían definidos a partir de distintas políticas o distintos ministerios en los cuales el instituto estuvo vinculado durante su larga historia. Cuando era DIGEDER, ¿verdad?, dependía de las Fuerzas Armadas; cuando fue Chile Deporte, dependía de la Secretaría General de Gobierno, ¿verdad?, y hoy día se vincula con presidencia a través del Ministerio del Deporte. Y con un rango de acción político-institucional, yo te diría que bastante menos robusto que lo que significa tener un Ministerio del Deporte hoy en día. Y que a nivel nacional, digamos, la directora, o digamos, la máxima autoridad del deporte en Chile es la ministra del Deporte, la señora Natalia Rifo, ¿verdad? La señora Natalia Rifo, está la ministra del Deporte, está la subsecretaria del Deporte, Nicole Sáez, ¿verdad?, y está el director nacional del IND, que es Juan Carlos Cabeza. Así es. Y en Temuco, o en la región de la Araucanía, el Ceremi. El Ceremi del Deporte, que es don Renato Auri. A quien tuvimos aquí hace algún tiempo también. Y bueno, y yo como director regional del IND. Esa es la parte estructural. La parte estructural, ¿verdad?, del tema deportivo. Yo te mencionaba ¿por qué la importancia de la aparición del Ministerio del Deporte?
Porque cuando tú tienes un ministerio, en definitiva tú tienes un ministro o una ministra en este caso, que se sienta al lado de la presidenta de la República a definir las políticas públicas. Yo creo que, por ejemplo, en términos de el deporte en los colegios, ¿verdad? Si hubiese existido en su momento un ministerio del deporte que hiciera ver la importancia como política pública de la mantención del deporte dentro de las instituciones escolares o del potenciamiento del deporte dentro de las instituciones escolares, nosotros no hubiésemos retrocedido en las horas de educación física que perdimos, ¿verdad?, hace algunos años atrás dentro de nuestros establecimientos educacionales. Entonces, yo creo que de ahí la importancia de la aparición de un ministerio, que te permite sentarte frente a la presidenta de la República de igual a igual, con otras reparticiones como lo son salud, educación, que son súper trascendentales en la intersectorialidad de la ejecución de nuestra política pública. Y ahora, ¿qué tan efectivo es la labor del Ministerio y del IND en la parte práctica? ¿Cómo se ve? Porque nosotros siempre hablamos y criticamos, quienes estamos metidos en la actividad deportiva, que el gobierno no tiene una política deportiva para ayudar, ¿verdad?, a los deportistas que representen al país. Estamos hablando de un alto rendimiento, pero a nivel de formativo. ¿Cómo está esta política? ¿Es criticable o hay un buen trabajo en Bueno, ese es que hay aspecto? dos cosas distintas. Una cuestión tiene que ver con el modelo deportivo, que yo me puedo referir a él posterior, ¿Ya? y otro tiene que ver con la política deportiva del país. ¿Ya? Y la verdad que nosotros teníamos una política deportiva que se construyó hace algunos años atrás entre cuatro paredes. ¿Ya? Se juntaban algunos expertos en Santiago, como suele ocurrir, ¿verdad?, en tema de la elaboración de nuestras políticas públicas, y se definió cuál iba a ser la carta de navegación del deporte en el país. Claro. Hoy nos encontramos en un proceso de construcción de una nueva política de deporte y actividad física para los siguientes años, y eso se ha hecho de una manera participativa. Y por zonas. Sí, en Claro, todas las regiones, claro. no por zonas, en todas las regiones. Durante el año 2015 se realizaron diálogos territoriales, ¿verdad?, comunales en más de 260 comunas del país, abarcamos más del 60% del territorio nacional, generando diálogo. Acá en la región de la Araucanía se hicieron 21 diálogos en 20 comunas distintas, en donde se conversó con dirigentes, deportistas, técnicos, ¿verdad?, respecto a cómo debiese la política pública del deporte para este país reflejar los intereses de los distintos territorios y de las distintas disciplinas deportivas, etcétera, para construir de esa manera una política pública que tenga sentido desde los ciudadanos para quienes luego la van a recibir. Cuando uno define una política pública, lo que uno tiene que entender es que viene la política, vienen los programas y luego vienen las actividades. Esa actividad tiene que tener algunos resultados. Cuando esas actividades están alejadas de los intereses de la ciudadanía, sin duda que los resultados están desvirtuados, ¿verdad?, de lo que uno debiese estar abordando, y para hacer esa acción uno involucra recursos del Estado. Entonces, de ahí la importancia de tener buena política pública, construcción de buenos programas y que las acciones que uno ejecute tengan sentido para la ciudadanía. Ahora, si nos vamos a la parte que nos convoca en principio de esta invitación y conversación, en la actividad deportiva, ¿cómo se está trabajando a nivel inicial desde el jardín infantil con los niños, el aporte que ustedes hacen para la actividad física y deportiva? Porque de ahí van apareciendo personas que tienen una vida sana, pero otros que van al alto rendimiento en algún momento. Sí. Como recién conversábamos fuera de micrófono antes de comenzar el programa, de los récords que se están logrando a nivel regional con los lanzadores, por ejemplo, el trabajo que hace el profesor Mario Saldías durante tantos años, y eso son grandes alegrías, pero para lograr eso seguramente pasan cosas antes, claro. Bueno, mira, nosotros tenemos 4 programas, diría yo, fundamentales en nuestra oferta programática. Yeah. Uno de ellos, para seguir la línea de lo que me preguntabas tú, son las escuelas deportivas integrales, que es un compromiso de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, de cambiar el eje de cómo se venían desarrollando las escuelas deportivas. Se dividen estas escuelas deportivas en algunos componentes, ¿ya? Principalmente son jardín activo, que aborda el trabajo con niños desde los 2 y hasta los 6 años, donde nos vinculamos principalmente a los jardines de Junji e Integra, algunos jardines privados, pero principalmente ese es nuestro foco de atención. Luego vienen las escuelas deportivas o de iniciación deportiva, que van o trabajan con niños desde los 7 hasta los 11 años. La idea de esas escuelas es que los niños conozcan
disciplinas deportivas se acerquen un poquitito ya no a la actividad física, sino que a algún deporte en particular. Claro. ¿Ya? Y luego viene la escuela de especialización deportiva, donde se trabaja con niños desde los 12 hasta los 14 años, en donde ya ahí el niño escoge una disciplina en particular. Todo esto, también tenemos otro componente ahí que son las escuelas para niños en situación de discapacidad, Así es. con las que también se trabaja de manera particular, ¿verdad? En este público, ¿verdad? O en estos niños que tienen algunas condiciones distintas para poder trabajar con ellos. Todo esto además se acompaña hoy de un trabajo de psicólogo y nutricionista que, como te decía antes, lo que busca es que los niños desde muy temprana edad no solamente practiquen el deporte o la actividad física como un hobby, sino que además lo incorporen como parte esencial de su desarrollo, que entiendan que es importante para su salud hacia el futuro y que no solamente tiene que ver con hacer ejercicio, sino que además con mantener una buena alimentación, una buena hidratación y un comportamiento saludable, ¿verdad?, durante su formación. Eso es lo que es la etapa formativa, y ahí tenemos escuelas deportivas de todo, desde la gimnasia rítmica hasta el canotaje, pasando por el fútbol, el básquetbol, el balonmano, el atletismo, etcétera. ¿Cómo llegan estos niños a esas escuelas deportivas, a escuelas formativas? Esas escuelas nosotros las trabajamos, las vinculamos, como te decía, en el caso de Jardín Activo, principalmente con Junji e Integra, donde ahí son estas dos instituciones las que nos solicitan instalar algunos de estos jardines. ¿Y un profesional atiende a estos niños? Y nosotros vamos ahí en los tres modelos, los tres componentes, o los cuatro componentes. Vamos nosotros con un profesional, un profesor de educación física que realiza actividades 3 veces a la semana, una hora cada una de ellas, ¿ya? Y además va el asesoramiento, ¿verdad?, el monitoreo del psicólogo y la nutricionista para poder ir incorporando algunos elementos extra, ¿verdad?, la actividad física. Claro, la alimentación, por ejemplo, es fundamental. Exactamente. Ahí, como te decía, Jardín Activo lo vinculamos principalmente con Junji e Integra, y la Escuela de Iniciación Deportiva y de Especialización Deportiva las trabajamos con algunos establecimientos educacionales de toda la región. Tenemos más de, en total en el año, porque hacemos algunas de verano, que se acaban en 1 mes y medio, y otras que son anuales. En total tenemos más de 300 escuelas desarrollándose en las 32 comunas de la región, con un monto de inversión entre recursos humanos y implementación que se compra para el desarrollo de estas escuelas de más de 400 millones de pesos, y que son el paso inicial, ¿verdad?, de la etapa formativa al deporte, para un programa que viene luego, ¿verdad?, que es el programa del deporte competitivo, que ya toma a los niños a partir de los 12, los 14 años hasta los 18, ¿verdad? Claro. Y ese programa es el encargado ya de, no la parte formativa, sino de la parte de las competencias. Competencias, claro. Estaba sacando mis conclusiones. Comenzamos con los pequeñitos, empezamos con los 2 años, ¿verdad? Y ya vamos en los 12, 14 años y viene la etapa de, me parece que lo fuerte que tienen son los Juegos Deportivos Escolares. Los Juegos Deportivos Escolares. Que a nivel de todos los establecimientos educacionales aquí me parece que no hay tampoco separación entre particulares y municipalizados, sino que son los colegios que quieren participar en alguna de las disciplinas que ustedes están ofreciendo para competir. Y de ahí comienzan a aparecer también talentos que más allá llegan a integrar selecciones nacionales, ¿verdad? Así es, bueno, ahí los Juegos Deportivos Escolares involucran en distintas disciplinas deportivas. Puede ser que se me quede alguna fuera ahora, pero básquetbol, voleibol, fútbol, futsal, que se incorpora este año, atletismo, ciclismo, natación, ajedrez, competencia, primero una etapa interestablecimiento, sí, claro, ¿ya? Que los establecimientos compiten, luego hay una etapa comunal, luego hay una zona, luego una final regional, ¿ya? Para decirlo de manera bien resumida. Sí. Esos campeones regionales en cada una de las disciplinas, que en definitiva representan a su región, pero también a su establecimiento, escuela, claro, que pueden ser municipal o particular subvencionado o privado, que todos compiten, van a una final nacional que se realiza en distintos lugares de Chile año a año. Este año tenemos una gran final que va a durar alrededor de 3 semanas en la región de los lagos. Y los ganadores de cada una de esas etapas también tienen la posibilidad en casi todas las disciplinas de participar en los sudamericanos escolares, ¿verdad? Que el año pasado un premio mayor en Paraguay, claro, que es un premio mayor, ¿ya? En donde nuestra región el año pasado envió a 8 deportistas, a 7 atletas y a una nadadora a participar de esta final sudamericana, ¿verdad?, de los Juegos Escolares. Ahí hay un vínculo que yo te diría que no es que se traspasa de un programa a otro, sino que hay un poquitito en paralelo, porque en realidad
las escuelas de especialización deportiva que yo te mencionaba de nuestro programa formativo, nosotros también hemos definido que vamos a poner disciplina o vamos a potenciar disciplina en gran medida, aunque hay algunas extras, pero en gran medida, disciplinas que tributen a nuestro sistema nacional de competencia. Es decir, que potencien las disciplinas que ya sean parte de los Juegos Deportivos Escolares o que sean disciplinas que tributen a nuestros Juegos de la Araucanía o que sean disciplinas que tributen a nuestras disciplinas estratégicas regionales, que son 7, que algunas de ellas están mezcladas, por supuesto, que se repiten, o bien a los Juegos Deportivos Nacionales. Ese es el gran entramado que te diría yo que se hace del traspaso desde el programa formativo al competitivo. Claro. Y en donde, por supuesto, premiamos o prevalecen, donde desarrollamos la disciplina o las escuelas de especialización, también en lugares que tienen cierto nivel de desarrollo de alguna disciplina en particular para potenciar efectivamente el trabajo que se está desarrollando ahí y para no tener solamente, además, escuelas de especialización puestas solo en Temuco o desarrollo deportivo solo en Temuco. Estoy pensando, solo para cerrarte la idea, disculpa, estoy pensando que tenemos canotaje en Imperial, en Lonquimay, en Lautaro, que tenemos balonmano en Freire, en Temuco, en Padre Las Casas, en Angol, que tenemos halterofilia en Lautaro, ciclismo en Lautaro, aparte de Temuco. Entonces, estamos tratando también de diversificar en las comunas y de poder estar presentes en todas las comunas desarrollando algunos polos de algunas disciplinas. Para poder desarrollar toda esta actividad deportiva hay que tener infraestructura. Así es. Y ustedes han construido en Temuco el polideportivo, Padre Las Casas, y hay otros más que están en planes, otros que están funcionando. Se han visto algunas canchas que hoy tienen pasto sintético. Me recuerdo, por ejemplo, puntualmente el Estadio del Alto, Padre Las Casas, donde alguna vez me tocó jugar ahí en la tierra y el barro. Hoy día es un estadio con pasto sintético, como en muchos otros lugares. Lo doy a ejemplo porque lo conozco. Toda esta parte de infraestructura, ¿sigue la proyección? ¿Está disponible para el común de la gente, para instituciones? ¿Cómo está trabajando? Bueno, es que hay infraestructura que es nuestra, hay infraestructura que es nuestra y nosotros la tenemos cedida en administración, a veces a algunas organizaciones deportivas privadas o a municipios, y hay infraestructura que es de los municipios o que es de las universidades, ¿verdad? Sobre la cual no tenemos ninguna injerencia. Ahora bien, lo que buscamos siempre, y yo te diría que nos ha resultado de buena manera en los últimos años, ¿verdad?, es mantener una buena articulación con los distintos actores para poder poner esta infraestructura deportiva a disposición del desarrollo del deporte. Y a veces, en algunos municipios ahí nos cuesta un poquitito decir que no nos suspendan el partido de básquetbol, te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Claro. Porque de repente hay un bingo que entendemos que es muy necesario, pero la infraestructura deportiva tratamos de que no pierda el foco, ¿verdad?, del desarrollo del deporte. Claro. Entendemos que en muchos espacios, como Curarrehue, por ejemplo, un polideportivo que se inauguró hace un par de años atrás nomás, esa infraestructura cumple mucho otro elemento más de desarrollo para la comunidad. Para pero la sociedad, tratamos en general de que esa infraestructura se mantenga disponible siempre para el deporte. Lo que nos duele es cuando una hermosa cancha de pasto natural se hace un show y después termina el pasto hecho de tira. O sea, lo hemos visto con el Estadio Nacional y con otros lugares, ¿verdad? Bueno, pero yo te diría que hemos avanzado mucho en resguardo de aquello. Eso es positivo, y también en que nosotros, o a través del IND, de los profesionales de inversión nuestro, las profesionales, pues son 2 mujeres, pasan a visación todos los proyectos deportivos que los municipios, por ejemplo, postulan al gobierno regional. Entonces también nosotros ahí tenemos una mirada de poder en ese momento conversar con los municipios y decirle, mire, incorpore esto otro, porque más o menos la política deportiva que nosotros estamos desarrollando va en ese sentido. Ahí logramos una buena articulación. Yo te diría que, por ejemplo, una cuestión que estratégicamente, de alguna manera, Temuco se fue acomodando, o la región se fue acomodando por sí sola, tiene que ver con el desarrollo del balonmano. Hay regiones del país que no tienen una cancha de balonmano, y nosotros tenemos la UFRO, la Autónoma, el polideportivo nuestro, el polideportivo que recién inauguramos acá en Padre Las Casas, el polideportivo de Ercilla, todas con canchas de balonmano o handball, ¿verdad? Reglamentaria, y que no es fortuito, porque se conoce poco, pero a nivel nacional el balonmano, diría yo que uno de los deportes que más resultados le ha dado al país en los últimos años. Hemos estado tanto en damas como en varones clasificando a los 2 o 3 últimos mundiales, ¿verdad? Que se conoce poco, pero yo diría que hay un gran desarrollo deportivo. Y eso tiene que ver también con que quizás en algún momento se construyó la cancha de balonmano de la UFRO y ahí se fue desarrollando un poquitito, y esas son
yo te diría, aciertos que desde la política deportiva se van definiendo y que luego van teniendo buenos resultados. Así es, y nosotros podemos destacar, conversando aquí con Camilo Espinosa Corso, el director regional del IND, muchas veces lo hemos dicho, lo hemos destacado a la Escuela San Rafael Arcángel, donde trabaja justamente Mario Saldía. De ahí salieron varios lanzadores, porque él puso el foco en ese aspecto. Bueno, en otros colegios han salido jugadores de básquetbol o de fútbol, ¿verdad?, que hoy día están brillando, y eso es importante. Es cuando hay personas que trabajan en esto. Lamentablemente, yo tengo la opinión de que pasa por las personas muchas veces más que por las instituciones cuando se obtienen logros deportivos, porque si a una persona le gusta el deporte tanto, le va a poner todo el empeño y va a lograr sacar buenos resultados. Pero si esa persona se va, se perdió, pero eso ahí, es lo que hay que tratar de lograr. Ahí es lo que te decía yo, las escuelas de especialización deportiva, nosotros tratamos de ponerle ese foco. De hecho, Mario con establecimiento San Rafael tiene una escuela deportiva con nosotros. Claro. Entonces cuando Mario logra sacar deportistas desde ahí es porque efectivamente nosotros desde el IND le ponemos un respaldo que tiene que ver con recursos humanos, con implementación deportiva, con disponibilidad de infraestructura para que se pueda entrenar, etcétera. Y ahí hay muy buenos resultados, hay otros muy buenos resultados, acordándome ahora, en Angol, en Freire, en Imperial, ¿verdad?, con distintas disciplinas. Obviamente en un abanico de decisiones que se toman y que algunas resultan muy bien, otras resultan bien y otras solo cumplen, ¿verdad?, con el cometido propio del programa, que es formar. Pero creo que cuando uno ve cosas como lo de Mario, ¿verdad?, donde él ha trabajado y donde el IND además ha puesto el soporte para el desarrollo del martillo. Mira, una anécdota. Nosotros tuvimos que acomodar la pista atlética nuestra de Campo Deporte Ñelol. Hay un horario en particular que más o menos como a esta hora que nosotros tuvimos que acomodar al desarrollo del martillo, porque los lanzadores de martillo hace un tiempo atrás lanzaban a una distancia prudente, pero hoy día lanzan una bola de metal, ¿verdad?, para decirlo, para que la gente lo comprenda, ¿verdad?, de alrededor de 6 kilos, 7 kilos, a 80 metros de distancia, 60 metros de distancia. Entonces ya se pone medio peligrosa la cosa. Claro. Y hemos tenido que acomodar porque entendemos que el lanzamiento del martillo es una de nuestras joyas de la Araucanía. Nosotros en la Araucanía no tenemos competidores a nivel nacional, estamos solo a nivel sudamericano. Mariana García recientemente ha batido el récord nacional, ha clasificado al Mundial Sub-20 de Polonia, juvenil. Humberto Mancilla con Gabriel Quer están en este momento preparando su participación en el Iberoamericano Sao Paulo. Ambos fueron el Beto oro y Gabriel plata en el Panamericano Juvenil de Canadá el año pasado. Entonces estamos en otro nivel y por supuesto que hay que acomodar nuestra dependencia también al desarrollo de esa disciplina. Así es, Camilo, nos quedan un par de minutitos, contarte y bueno, agradecer ya públicamente aquí también al IND la facilidad que le dan a la Fundación de Magisterio de Araucanía, que todos los años hace 2 actividades en invierno y en primavera-verano, prácticamente, ahí en Campo Deporte Ñelol, ¿verdad?, sus competencias deportivas donde vienen 20, 30 colegios, 300 niños aproximadamente, de distintos lugares, desde la región de Los Ríos y también de la Araucanía, así que labor también que coordina Mario Saldía, así que por eso nos acordamos mucho de él y agradecemos también este momento. Y por último, ustedes trabajan mucho con proyectos, ¿verdad? Así es. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Quiénes pueden postular a proyectos y qué tipo de proyectos? Lo más corto posible. Hay dos posibilidades de postular proyectos con nosotros. Uno que es a través de la ley de donaciones, donde un sistema relativamente fácil porque hay que cumplir solo con elaborar un proyecto según un modelo que ya existe. Los proyectos quedan susceptibles de recibir donación y luego esa misma persona tiene que, o esa misma institución o organización, buscar financiamiento de un privado, de una empresa que puede donar plata para ese proyecto, ¿verdad? Y esa empresa luego tiene exención en el pago de algunos impuestos, ¿verdad?, que es lo que la ley del deporte permite a través de las donaciones deportivas. La otra opción es participar de nuestro concurso de proyectos, el Fondeporte, que se abre entre septiembre y octubre de cada año para ejecución del año siguiente, y ahí se financian proyectos en 4 líneas que son 4 de nuestras áreas importantes. Proyectos de carácter formativo, proyectos de carácter competitivo y proyectos de carácter recreativo a través del deporte social, que es más para adultos mayores, para jóvenes, mujeres que quieren hacer actividad física de manera recreativa. Y además
un pequeño monto para algunos proyectos de infraestructura muy pequeños, que tiene que ver más con una reparación, ¿verdad? Con alguna implementación básica de infraestructura. Eso se postula. Para postular aquello, las organizaciones tienen que estar validadas con personalidad jurídica del IND. Si tienen personalidad jurídica de un municipio, es un proceso bastante fácil, la acomodación de estatutos, ¿verdad?, que tienen que hacer con nosotros para que tengan la personalidad jurídica nuestra, o si no tienen con un municipio, de ya sacar de frentón personalidad jurídica con nosotros para poder optar a estos fondos concursables. Ok. www.ind.cl, ahí está toda la información, y si no, en la dirección que ustedes tienen, Prat, esquina. No, perdón. Esa era antigua. La antigua. Sí, estamos un poquitito más allá. Sí. Todavía tenemos a Prat. Ahí ya. tenemos unos colegas y ahí está hoy la Seremía del Deporte. Ya, Nosotros estamos razón. ahí en San Martín, a media cuadra de Prat, entre Prat y Bulnes. Ahí En San Martín 841. Ahí. Y también los invito a que visiten el Facebook nuestro, MINDEP La Araucanía, donde van a siempre estar recibiendo información actualizada, desde lo que estamos haciendo cotidianamente en cada uno de nuestros programas, hasta, por ejemplo, los llamados a inscribirse en los programas que tenemos en Campo de Deporte Ñelol, ¿verdad? Que son talleres gratuitos, etcétera. Hay harto entonces que conocer. Mucho que Muy conocer. bien. Yo, para cerrar, los ¿Sí? dejo invitados para este 25 de mayo, ¿Ya? también en Campo de Deporte Ñelol, a partir de las 18:30 horas. Tenemos lo que hacemos una vez al año, que se llama el Día del Desafío, un día en el que muchos países del mundo ese mismo día desarrollan actividades físicas masivas. Y ahí vamos a tener, a partir de las 18:30, un montón de actividades gratuitas. Vamos a tener más de 1000 personas allá haciendo actividad física. Infórmense a través de nuestra página de Facebook, MINDEP La Araucanía, y están todos convocados a poder participar. Camilo, muchas gracias. No, muchas gracias a encantado. ustedes. Don Camilo Espinosa Corzo, director regional del IND, nos ha acompañado hoy día en nuestro programa Perfiles para conversar desde que casi nace un niño, haciendo actividad deportiva de los 2 años hacia arriba, hasta estos altos rendimientos que hemos podido compartir en el día de hoy, conocer algo más de esta institución, que sin lugar a dudas es muy interesante porque es el aspecto deportivo, algo fundamental en nuestra vida. Muchas gracias. No se olviden de visitar nuestra página www.fmda.cl y, si Dios lo permite, nos volvemos a juntar en la próxima edición. Hasta pronto, amigos. Gracias. Fundación del Magisterio de la Araucanía presentó Perfiles.